Buenas noches con todos, bienvenidos a este nuevo estudio bíblico online basados en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Tuvimos al principio unos pequeños problemas de conexión con internet, pero gracias a Dios creo que ya están resueltos. Antes de empezar, les invito a tener un tiempo de oración. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por la oportunidad de escuchar y de entender tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes en el estudio de hoy y que nos bendigas con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 6, del versículo 6 hasta el versículo 11. Bueno, hasta el versículo 14 vamos a leer. Juan capítulo 6, capítulo 14, del versículo 6 hasta el 14. Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. La semana pasada estudiamos a profundidad el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estudiamos por qué razón Jesucristo se convierte en el único camino al Padre, basados en que fue la única persona que murió en una cruz cargando mis pecados, abriendo así la puerta para que yo pudiese ser perdonado de mis pecados, y por lo tanto recién podía yo tener contacto con un Dios que es santo. Entonces la obra de Cristo en la cruz abre el único camino que yo puedo tener para acceder al Padre. Por eso Jesús es el único camino. Descubrimos también que Jesús había traído la verdad de Dios frente a la verdad relativa de los hombres, en que cada uno puede creer su propia verdad. Necesitábamos que alguien nos trajese la verdad desde Dios mismo, y este fue el enviado, Jesucristo, para traernos la verdad de Dios sobre nosotros, sobre el cielo, sobre Dios, etc. Entonces, Jesucristo es el camino y también es la verdad que Dios nos está enviando. Y por último, Jesucristo es el autor de la vida, y por lo tanto el único que puede llenar nuestro corazón y satisfacer las más necesidades profundas que tenemos en el alma, y además de eso, darnos una eternidad en una vida. Entonces, Jesucristo se convertía de esa manera en el camino, el único camino,
la verdad que todos necesitamos y la vida que nuestro corazón anhela. El día de hoy vamos a continuar con el versículo 7 en adelante. Pero antes quiero aclararles algo para que lo tengan en claro. Vamos a estudiar 3 temas diferentes, basados en estos versículos que acabamos de leer. Los versículos 6 y 7, cuando Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, añade un texto que vamos a estudiar que dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La pregunta es, ¿cómo puedo encontrar yo el camino a Jesucristo de tal manera que Jesucristo se convierta en mi camino, mi verdad y mi vida? ¿Cómo hago si Jesucristo me dice que Él es el camino, la verdad y la vida? Y yo me pregunto, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Yo quiero ser parte de ese camino, yo quiero ser parte de esa verdad, yo quiero recibir esa vida. Y Jesucristo contesta en el versículo 7, conocer a Cristo, conocer al Padre. Luego en los versículos 8 al 11, vamos a ver un tema interesante. Cuando Jesucristo le contesta a Felipe y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a descubrir, este es el segundo tema que vamos a tocar, donde hay una fusión entre Cristo y el Padre. Hay una fusión, hay una integración, porque los dos son uno. En realidad los 3, incluyendo al Espíritu Santo, conforman la Trinidad. Entonces hay una fusión entre ellos, de tal manera que creer en Jesús es creer en el Padre. Amar a Jesús es amar al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Y si Jesús te da vida, es que el Padre te está dando vida. Si Jesús te da paz, Dios te da su paz. Entonces, el segundo tema que vamos a ver es esta fusión que existe entre Jesucristo y el Dios Padre. Y el tercer tema que vamos a tocar está en los versículos 12, 13 y 14. Cuando Jesús le dice a sus discípulos una verdad que es profunda. Les dice que hay un vínculo, hay un canal, hay un cable entre el cielo y la tierra a través del cual fluye el poder de Dios. Y por eso utiliza unas frases impresionantes. Les dice, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y luego añade, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Entonces, el tercer tema que vamos a tocar para estudiar este texto es ese vínculo, ese canal, ese cable que existe entre nosotros, los hijos de Dios, y Dios el Padre, a través del cual fluye el poder de Dios hacia nosotros. Estos son los 3 temas que vamos a tocar el día de hoy. Empecemos con el primero. Leamos nuevamente Juan capítulo 14, versículos 6 al 7. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La pregunta que estaba haciendo es, ¿cómo le hago para encontrar el camino, la verdad y la vida que hay en Jesús? ¿Cómo hago para encontrar el camino, la verdad y la vida que hay en Jesús? Cuando estaba en el seminario, en una de las primeras clases que tuvimos, el pastor Wilson Chávez hizo la siguiente pregunta. Estamos en el primer año. Recién empezábamos clases, éramos nuevos estudiantes,
recién comenzábamos, ¿no? Y el pastor Wilson Chávez hizo la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si tú le predicas a alguien que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él? Y la persona te dice, ah, qué bueno, yo quiero. ¿Ah? Yo quiero conocer el camino, la verdad y la vida que hay en Cristo. Y si nadie llega al Padre, si no es a través de Jesús, yo quiero. ¿Cómo hago? ¿Cómo le hago? Y preguntó en clase, ¿qué debemos hacer en estas circunstancias? Y mucha gente contestó, y estábamos en primer año del seminario, pero mucha gente contestó como diciendo, le regalo una Biblia, dijo uno. Otro por ahí contestó diciendo, lo llevo a la iglesia. Y otro en el salón contestó diciendo, llamo al pastor para que hable con él. Y un amigo que estaba presente levantó la mano y dijo, no, lo que tenemos que decirle es que tiene que conocer personalmente a Jesús, que esa es la clave y que puede conocerlo a través de una oración en este instante. Esa es la respuesta correcta, que tiene que conocer al Señor Jesús en forma personal y que lo puede conocer haciendo una oración en el lugar donde Él está, invitando a que Jesús entre en su corazón. Conocer a Jesús en forma personal. Esta fue la respuesta que Jesús le dio a la pregunta, ¿cómo le hago si quiero encontrar el camino, la verdad y la vida? Y entonces Jesús les contesta, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La clave, dice la palabra de Dios, la clave entonces es conocer personalmente a Jesucristo, que en forma automática te hace conocer al Padre. ¿Notan? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, conocer personalmente a Jesús hace que automáticamente puedas conocer al Padre. Miren los siguientes versículos. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten que no está diciendo conocer una iglesia, o conocer un pastor, o conocer una doctrina, sino está hablando de una relación personal, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto se convierte en vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 6, 66 al 69. Había una circunstancia donde mucha gente comenzó a abandonar a Jesús. Muchos le dieron la espalda. Muchos de los que seguían a Jesús no podían soportar las palabras de Jesús. Y entonces muchos abandonaron. Entonces Jesús dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esta manera Pedro estaba sellando que él conocía y conocían quién era Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, aquel que había venido para salvarnos, ¿no? Ahora, aquí hay que entender la palabra, ¿qué significa conocer a Dios? ¿De qué tipo de relación estamos hablando?
¿Es una nueva religión? ¿Es un conjunto de normas morales? ¿Se puede aprender en un seminario? No. Cuando el texto bíblico utiliza la palabra conocer, está hablando de un compromiso y una entrega total, igual que un matrimonio. ¿Escucharon bien? Es un compromiso de por vida, donde tú prometes fidelidad hasta la muerte. Entonces es como un matrimonio, literalmente. ¿Quieren conocer los textos bíblicos? Miren. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de José y María. El término aquí conocer se refiere a esa intimidad con la que se sellaba el matrimonio. Es decir, una pareja se casaba, pero tenía que consumar el matrimonio la noche de bodas. Y entonces el texto, miren lo que dice, que José no la conoció, José no tuvo relaciones con María hasta después que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José no tuvo relaciones con María y por eso se dice que no la conoció. Otro texto en Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, haciendo alusión de que María era virgen antes de que concibiera a Jesús del Espíritu Santo. Entonces la palabra conocer, ¿escucharon bien? La palabra conocer significa un compromiso de por vida, una promesa de fidelidad que se sellaba con el acto conyugal del matrimonio. Con el acto íntimo por medio se consumaba el matrimonio. Y de eso nos está hablando la palabra. Cuando la palabra nos habla de conocer a Jesucristo, nos está diciendo de esa relación como si fuera un matrimonio. Cuando tú te acercas al Señor y le dices, Señor, yo quiero estar contigo para siempre, yo te prometo fidelidad para siempre. Ese tipo de consagración, ese tipo de unión que se sellaba consumando el matrimonio, es ese tipo de unión la que dice la palabra, conoces a Jesucristo y al conocer a Jesucristo llegas a conocer al Padre. Y la verdad es que la mayoría de personas no tienen esta relación con Jesucristo. Puede ser una relación religiosa, o puede ser una relación filosófica, hasta romántica, ¿no? Con esas personas que utilizan pensamientos bonitos sobre Jesús. Pero cuando no hay esta unión, cuando no hay este compromiso, es que todavía no han conocido al Señor. Si quieres conocer al Señor, tienes que hacer ese pacto con Él. Ese mismo pacto que hiciste cuando te casaste. Señor, vengo ante ti para entregarme, para consagrarme, para prometerte fidelidad por siempre. Y entonces conoces al Señor porque Él responde con amor a esa actitud. Y entonces tu vida se une a la vida del Señor. Qué precioso, ¿no? Y por eso, ¿sabes qué cosa te regala? Vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El mundo cuando Jesucristo vino no lo conoció. No lo quiso reconocer, no quiso aceptar tener una relación con Dios de esa manera. Juan 1, 9 al 11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo aceptó. El mundo no quiso tener un compromiso con el Señor. El mundo no quiso unir su vida a la vida del Señor.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el texto añade así: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, frente a la gente que no quiso conocer, que no quiso unir sus vidas al Señor, hay un grupo que sí lo recibieron y creyeron en su nombre. Y eso es lo que nos toca hacer. Y cuando nosotros hablamos con alguien que nos dice, yo quiero conocer al Señor, utilizas este texto, Juan 1:12, y le dices, ¿tú quieres conocer al Señor? Perfecto. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitas recibir al Señor y necesitas creer en el Señor, y Dios te dará la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Este acto de fe, el recibir a Cristo en tu corazón, el creer en el Señor, el unir tu vida, el decirle, Señor, yo me consagro a ti de por vida, toma mi corazón, te permite conocer el camino, la verdad y la vida. Pero cuidado, porque no se trata de repetir una frase superficial, se trata de hacerlo de corazón. Y cuando lo haces de corazón, hay efectos, hay resultados que te permiten evaluar si realmente has conocido al Señor. Entonces, ahorita mucha gente que está escuchando este estudio va a decir, bueno, yo conozco al Señor. Perfecto. Si tú conoces al Señor, entonces en tu vida tienen que haber cierto tipo de efectos, de consecuencias. Por ejemplo, 1 Juan 2, 3 al 6 nos dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Otro texto que me llama la atención es 1 Juan 4, del 6 al 8. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Tus actos, tu comportamiento reflejan el amor de Dios. Tercer versículo que llama la atención. 1 Juan 5, capítulo 20 al 21. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Nos ha dado entendimiento, nos ha dado capacidad para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Reflexionen sobre estos textos, pero ya hemos contestado a la primera pregunta. ¿Cómo hago si quiero conocer el camino, la verdad y la vida? Tengo que conocer al Señor Jesucristo. Y para conocer al Señor Jesucristo, tengo que acercarme a Él, recibirlo en mi corazón y creer en su nombre. Hacer un pacto con Él, un pacto de matrimonio hasta la muerte.
fidelidad hasta la muerte. Y entonces te permite conocer a Jesús, y conocer a Jesús es conocer al Padre. Entremos al segundo tema. Vamos a leer Primera de Juan 14, del 8 al 11. Este es el segundo tema que estábamos hablando, acerca de la fusión que existe entre el Hijo y el Padre. El versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ya en el versículo anterior, cuando Jesucristo dice, si me conocieseis, al Padre conoceríais. Si me conocieseis, al Padre conocerías. Está diciendo Jesús que hay una fusión entre Él y el Dios Padre. Como decía, que esta relación es que si yo conozco a Jesús, al mismo tiempo estoy conociendo al Padre. Que si yo amo a Jesús, Jesús dice que el que ama a Jesús, ama al Padre. Y el Padre le amará, dice, y vendremos y haremos morada en él. Y cuando Jesús te da su paz, la paz de Dios llega a ti. Y cuando Dios te cubre con su amor, el amor de Jesús te cubre. Esta fusión entre Cristo y el Padre es impresionante. Quiero que leamos unos textos donde Jesús repite la misma idea. Juan 5, 19 al 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Notan ustedes que hay una fusión entre Jesús y Dios? ¿Por qué? ¿Por qué existe esta fusión? Y la respuesta es simple. Porque Jesús es Dios. Y junto al Espíritu Santo conforman la Trinidad. Versículos como este que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesucristo. Y se dice que el verbo estuvo con Dios el Padre y que el mismo verbo era Dios mismo. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Quiere decir que Jesús es esa parte de la Trinidad que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión, hermanos, porque cuando estamos hablando de Jesús, entonces, tengamos cuidado, Tengamos cuidado. No estamos hablando de un simple profeta. No estamos hablando de un simple mensajero de Dios. No estamos hablando de un hombre que vino a enseñarnos sobre el asunto del amor, por ejemplo, ¿no? Estamos insultando a Jesús cuando lo menospreciamos y no reconocemos de que estamos hablando de Dios mismo encarnado, caminando en medio nuestro. ¿Me entendieron?
Estamos hablando de Dios mismo, encarnado, caminando en medio nuestro. Mateo nos dice, por ejemplo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesante es esto. Punto 1. Más claro no canta el gallo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y acá es muy clara la palabra de Dios. Y no tuerzan la palabra de Dios. Y hay mucha gente que anda por ahí diciendo que Jesucristo no es Dios. Y los testigos de Jehová y otras sectas. Y la palabra es clarísima. Jesucristo era igual a Dios. Y dice acá, era en forma de Dios y era igual a Dios. Clarísimo, ¿no? Pero ese hombre que se encarnó, porque Dios se encarnó en un hombre, dice el texto, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, ¿cuál es la reacción que Dios espera de nosotros frente a este acto de encarnación que el Hijo de Dios hizo? Miren los versículos 9 en adelante de Filipenses. Filipenses 2, 9 al 11. Los versículos siguientes nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que está esperando Dios de parte de nosotros, sabiendo que Jesucristo es Dios encarnado, quiere que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Tu rodilla, mi rodilla, se doble delante del nombre de Jesús. De los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Los que viven en Suiza, los que viven en Canadá, los que viven en Perú, que se doble nuestras rodillas delante del Señor Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Menos que eso no acepta el Señor. Y aquí el texto bíblico es clarísimo. Si nosotros no le estamos dando a Jesús esta posición, estamos desobedeciendo y burlándonos de la encarnación. Porque el ser igual a Dios no fue una razón por la cual Cristo lo detuvo para encarnarse y se hizo obediente hasta la muerte. Y entonces Dios en el cielo mira eso y dice, perfecto, entonces yo lo voy a exaltar hasta lo sumo, le voy a dar un nombre que es sobre todo nombre, y todititos los que estén en la tierra, tú, yo y todos los que están escuchando esta prédica, todititos van a tener que doblar sus rodillas delante de mi Hijo y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor de sus vidas para la gloria de Dios Padre. Y menos que eso, si no lo hacemos así, estamos ofendiendo, insultando y menospreciando la obra de Cristo en la cruz. El texto, hay más textos en Romanos. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Notaron?
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién puede decir el que es, el que era y que ha de venir? ¿Quién viene por segunda vez? Jesucristo. ¿Quién viene por segunda vez? Jesucristo. ¿Y qué título se pone en Apocalipsis 1:8? El Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el Shaddai? Jehová de los ejércitos. El Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, también vendrá por segunda vez, porque Jesús es Dios. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que acabamos de hablar. Ahora estamos pasando época de cuarentena. Estamos en casa, no podemos reunirnos, de verdad. Estamos un poquito complicada la cosa, ¿no? Pero esto para algunos es una bendición. Para algunas personas esto es una bendición. ¿Y saben por qué? Porque yo he conocido gente para los cuales el asistir a la iglesia era un problema. El tiempo, la dificultad, no podían, ocupados, muchos quehaceres, había que lavar ropa, había que hacer parrillada con la familia. Entonces, el hecho de asistir a la iglesia se convertía en un problema. Ahora que estamos en cuarentena, para esa gente, el tener el culto por internet es una bendición. Pero he conocido personas también que por algún problema con alguien de la iglesia o por flojera deciden alejarse de la iglesia, y cuando yo me encuentro con ellos me tratan de bombardear con una excusa, es decir, se tratan de disculpar y me dicen: yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Yo hablo con Dios todo el tiempo, en la calle, en mi casa, y yo no necesito congregarme en ninguna iglesia. Pero aunque esta excusa parecería correcta, no es sino simple autoengaño. Es un simple autoengaño y una mentira. Y le voy a dar las 3 razones por las cuales esa excusa no vale, no tiene valor. Primera, hay una fusión que acabamos de demostrar que existe entre Jesús y el Padre, que indica que si yo quiero tener una relación con el Padre, tengo que tener una relación con el Hijo. ¿Está claro? Hay una fusión. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo quiero tener una fusión, yo quiero tener una relación con el Dios eterno, pues tengo que tener una relación con Jesucristo. Él lo dijo: si me conocieseis, a mi Padre conoceríais. ¿No es cierto? Entonces, esta fusión, esta unidad que existe. Entonces, si yo quiero conocer al Padre, tengo que conocer al Hijo. Pero, ¿qué dice el Hijo? El Hijo dice, el texto, Efesios 1, 22, 23, dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Jesús es la cabeza. Y dice que la iglesia es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de la iglesia. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, esa iglesia tiene como cabeza a Cristo. ¿Puedo yo tener una relación personal, sana, con Jesucristo y no estar vinculado a su cuerpo, a su iglesia? No, no se puede. Entonces yo tengo que estar vinculado a su iglesia si yo quiero tener una relación personal con Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así de simple. Y porque congregarme me permite no solamente alabar a Dios en grupo, no solamente me permite escuchar la palabra de Dios para ser
edificado, exhortado. ¿Cuántas veces la gente llega a la iglesia y escucha la prédica y la prédica le toca el corazón y le dice, mira, esto está andando mal, acá tienes que mejorar, puedes hacer otra cosa? ¿Cuántas veces la palabra de Dios te trae palabra de aliento, palabra de consolación? Para eso es que vamos a la iglesia y nos congregamos en la iglesia, porque necesitamos no solamente alabar con el cuerpo de Cristo, necesitamos escuchar la palabra de Dios y necesitamos tener comunión con el Padre y tener amistad con los hermanos, y para eso también es la iglesia. Y por último voy a decir algo interesante. La iglesia también me permite reunirme para entregarle al Señor mi ofrenda, mis diezmos, y decirle en obediencia, Señor, te traigo acá lo que te corresponde, darle al César lo que es del César. Y entonces nosotros llegamos a la iglesia para aprender, para escuchar, para alabar, para tener comunión con los hermanos, para entregarle al Señor lo que hemos reservado para Él de acuerdo a la forma en que nos ha bendecido. Entonces, hay una fusión entre Cristo y el Padre porque Jesús es Dios. Y todo lo que hago yo con Jesucristo, lo hago con el Padre. Y todo lo que hago yo con la iglesia, lo hago con Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a entrar al tercer tema. Al tercer tema, vamos a leer Juan 14:12, que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y el versículo 13 al 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y aquí hay una cosa interesante. Jesús sabe que en pocas horas lo van a arrestar, lo van a llevar preso ante el sumo sacerdote y mañana a las 9 de la mañana lo van a estar crucificando. Él sabe que sus discípulos van a tener que enfrentar momentos muy difíciles, mucha soledad, mucho miedo, ¿no? Y entonces, antes de eso, Jesucristo quiere darles dos promesas que los fortalezcan. Jesucristo quiere darles dos promesas que les llene el corazón. Y les dice, un momento. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y luego les dice, y no se olviden, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y qué nos está diciendo estas dos promesas? Que nuestra fe, y escuche bien lo que voy a decir, nuestra fe no es un simple ejercicio moral. Es decir, nuestra fe no se trata de ser mejor, o de ser buenito, o haz buenas obras para que trates de salvarte. Nuestra fe no es una cuestión de discusiones teológicas, ni filosofías intelectuales, ni discutir al estilo de Platón y de Sócrates. Nuestra fe no es una religión de dioses imaginarios, o ritos y tradiciones y costumbres, ¿no? Lo que Jesús les está diciendo con estas dos promesas es que entre los hijos de Dios auténticos y el Padre que está en el cielo, existe, entre los hijos y el Padre, existe un canal, un cable, un vínculo a través del cual el poder de Dios fluye y se manifiesta. Voy a repetir, lo que Jesús está diciendo es que nuestra fe no es una religión muerta de dioses falsos,
ni cuentitos. Lo que Jesús está diciendo es que la fe en Jesucristo te conecta al cielo, te tira un cable hasta el cielo, y a través de ese cable fluye el poder de Dios en nuestras vidas. Y somos nosotros los que hemos rebajado el evangelio a un evangelio sin poder. Somos nosotros los que hemos convertido el evangelio en una religión filosófica. Y nos hemos olvidado que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Miren los textos bíblicos que vamos a ver a continuación. Jesucristo les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando el poder que Dios tiene para nosotros. El poder que Dios puede usar. Erramos, nos equivocamos por falta de fe, por falta de confianza. Nos olvidamos de ese poder que está ahí para obrar en nuestras vidas. Romanos 1:16, no me avergüenzo del poder, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es poder de Dios para salvación? Porque para salvar a una persona se necesita un milagro. Se necesita que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Y después de convencerlo de pecado, se necesita que el Espíritu Santo obre el milagro del nuevo nacimiento. Y esto no funciona en forma natural. No se trata de que una persona diga yo quiero nacer de nuevo y ya está. Se trata que Dios obre un milagro en su vida. Un milagro de transformación. Y por eso dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de locura de la cruz, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Interesante. Para la gente esto puede ser locura. Cuando escuchan el mensaje de salvación, ¿cómo es que Jesús muere en la cruz y eso significa mi perdón de pecados, etcétera? No lo entienden, se vuelven locos. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros experimentamos la palabra de la cruz en nuestras vidas. Y ves cómo Dios te transforma. Y ves cómo Dios te cambia. Y yo siempre he dicho, el mayor milagro no está en hacer caminar un paralítico. El mayor milagro está en transformar el carácter de una persona. Hay personas que tuvimos carácter de cocodrilos. Que no nos cambiaba nadie. Cuando yo tenía 18 años le dije a mi madre un día, me voy de la casa. Mi madre me dijo, nos harías un favor porque vendría la paz al hogar. Imagínense. Y entonces tenemos un carácter tan perro. Y a veces estamos buscando milagros para que caminen paralíticos, cuando el mayor poder de Dios es la transformación de mi propio carácter. Y lo veo y yo sé cuando Dios ha transformado mi carácter. 1 Corintios 1:24, más para los llamados, sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder y también es sabiduría de Dios para nosotros, para tomar decisiones, para guiar nuestras vidas. 2 Corintios 13:4, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder de Dios para con vosotros. Y este versículo que me encanta. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en bla, bla, bla. No se trata de cuán bueno predicas o cuán bueno... No. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder de Dios transformando vidas. Este es el evangelio que nosotros creemos y este es el evangelio que nosotros predicamos. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso me molesta cuando a veces alguien que se llama creyente, que tiene años en la fe, dice, ay, todavía tengo problemas con mi carácter, el Señor todavía me tiene que seguir transformando. Claro que nos tiene que seguir transformando, pero tenemos que ver el poder de Dios obrando en mi vida ya. No puede ser que tenga un carácter de perro y tenga 80 años en la fe. El Señor tiene que transformar. Es el poder de Dios obrando.
Bástate mi gracia, dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En Efesios 1, 18 al 20, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis tres cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza a quien los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santificados, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tres cosas. Pablo está orando y dice, Señor, alúmbrales el entendimiento. Y es lo que en este momento está pasando con nosotros. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, alumbra mi entendimiento. Para entender estas tres cosas, entender la esperanza a la que me has llamado, esa esperanza de vida eterna, entenderla, comprender mi esperanza de vida eterna, entender la herencia que me corresponde, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, para entender la herencia que me toca en el cielo por ser coheredero con Cristo, y para entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Queridos hermanos, no vamos a estudiar los dos versículos que leímos, el versículo 12, que dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La primera promesa. Y la segunda promesa, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Estas dos promesas que Jesús les hizo a sus discípulos, las vamos a estudiar la próxima semana. Pero el día de hoy, lo que quiero que entendamos es esto. Jesús quiere decir que entre el cielo y sus hijos y su pueblo y su iglesia, acá en la tierra, hay un cable de poder. Hay un cable a través del cual fluye el poder de Dios. Y nosotros como creyentes no corramos no hagamos el pecado, eso es, no pequemos de menospreciar el poder de Dios o de rebajar el evangelio a una religión filosófica, intelectual, llena de dioses inventados. Estamos hablando del poder de Dios obrando. Si el evangelio de Dios es verdadero, el evangelio de Dios tiene poder. Y vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y cuando creamos esto, siguiendo la oración, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento para entender el poder, la supereminente grandeza de su poder. Vamos a comenzar a orar diferente. Porque vamos a orar pidiendo a Dios, creyendo en Dios y confiando en Dios, que Dios es poderoso para hacer milagros, para transformar vidas, empezando por las nuestras. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. El problema para el poder de Dios es que a veces nosotros mismos no creemos en Él. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos, y vamos a decirle al Señor, Señor, abre mi entendimiento para entender y creer en el poder de tu Espíritu Santo, en el poder que emanas desde el cielo para con tus hijos. La próxima semana estudiaremos estas dos promesas que acabamos de mencionar y los espero para seguir profundizando en el Evangelio de Juan. Permítanme terminar con una oración.
Gracias Dios por esta noche y gracias por tu palabra. Permite que esta palabra llegue a nuestro corazón, fortalezca nuestro corazón y nos anime. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo miércoles.